Prólogo, bienvenida a la vulnerabilidad. Querido lector, te invito a adentrarte en un espacio donde la vulnerabilidad no solo es aceptada, sino celebrada. En una sociedad que frecuentemente glorifica la fuerza exterior y la invulnerabilidad, es crucial recordar la grandeza inherente en mostrarnos tal cual somos, con todas nuestras heridas y cicatrices. A lo largo de mi vida, he aprendido que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de desnudar el alma, de dejar que nuestras emociones fluyan y se manifiesten sin temor al juicio. La vulnerabilidad es un acto de coraje, una revolución silenciosa que comienza en nuestro interior y se extiende hacia todos aquellos que tienen el privilegio de ser testigos de nuestra verdad. Durante mucho tiempo, fui prisionero de mis propias expectativas y de las ajenas. Intenté conformarme a una imagen de éxito que, aunque brillante por fuera, estaba vacía por dentro. La llegada de mi hija, Isabel, a mis 42 años, desmoronó esa fachada cuidadosamente construida. Fue un despertar abrupto y doloroso, pero también una oportunidad para redescubrirme. Isabel, con su inocencia y pureza, se convirtió en mi espejo más implacable y en mi maestra más sabia. A través de ella, comprendí que mis luchas internas no eran signos de debilidad, sino de humanidad. La depresión posparto que experimenté no fue un enemigo a ser derrotado, sino un mensajero que me invitaba a mirar más allá de las superficialidades y a confrontar mis miedos más profundos. En este prólogo, quiero compartir contigo la esencia de este viaje hacia la autenticidad. No pretendo ofrecer soluciones rápidas ni respuestas fáciles, pues sé que cada camino es único y personal. Sin embargo, espero que mis palabras puedan servir de guía y de consuelo, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas internas. La vulnerabilidad es la llave que abre las puertas de nuestra verdadera esencia. Nos permite conectar con los demás de una manera genuina, trascendiendo las barreras del ego y del orgullo. En este libro, desgranaremos las experiencias que me han llevado a abrazar mi vulnerabilidad, explorando los paisajes emocionales que se revelan cuando dejamos caer nuestras defensas. Es un viaje que requiere valentía, pues implica aceptar nuestras sombras junto con nuestras luces. Pero es también un viaje que nos recompensa con una comprensión más profunda de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. Al abrirnos a nuestra vulnerabilidad, descubrimos la belleza en lo imperfecto, la fuerza en lo frágil y la conexión en lo compartido. He aquí, entonces, una invitación a caminar juntos por este sendero de autoexploración y autoaceptación. Que mis experiencias puedan resonar contigo y ofrecerte un faro de esperanza en los momentos de oscuridad. Que encuentres en estas páginas el valor para abrazar tu propia vulnerabilidad y, a través de ella, descubrir la grandeza de tu ser. En este umbral de vulnerabilidad, te doy la bienvenida con el corazón abierto y la esperanza de que, juntos, podamos construir un mundo donde la verdadera fortaleza se encuentre en la autenticidad y la compasión. El inicio del viaje, navegando una crisis de mediana edad. En algún momento, en la quietud de la noche o en el fragor del día, la vida, que hasta entonces había avanzado con una regularidad casi predecible, se desmorona. Es un desmoronamiento silencioso, insidioso, que se siente más como una pérdida de rumbo que como un cataclismo evidente. Es la crisis de la mediana edad, ese fenómeno tan temido y tan poco comprendido, que llega como un ladrón en la noche, robando la seguridad, la certeza y dejando en su lugar un abismo de dudas, miedos y preguntas sin respuesta. Este viaje, que comienza con una sensación vaga de insatisfacción, de que algo en la vida no es como debería ser, rápidamente se convierte en una travesía a través de un paisaje emocional desconocido. Lo que antes parecía suficiente, la carrera estable, la familia, las rutinas consolidadas, de repente se revela como una serie de roles que hemos jugado sin cuestionar, un guión que hemos seguido sin darnos cuenta de que no lo habíamos escrito nosotros. La crisis de mediana edad es, en su esencia, una confrontación con el tiempo.
Es el momento en que el pasado se convierte en un espejo que refleja no solo nuestras elecciones, sino también nuestras omisiones, los caminos no tomados, los sueños no realizados. Es el momento en que el futuro ya no parece una extensión infinita de posibilidades, sino un horizonte limitado, un recordatorio constante de nuestra finitud. En medio de esta realización, nos encontramos navegando un mar de incertidumbre, donde cada ola nos confronta con preguntas que habíamos evitado hasta ahora. ¿Quién soy realmente, más allá de los roles que he desempeñado? ¿Qué es lo que realmente quiero de la vida, ahora que el tiempo se siente más precioso y limitado? ¿Qué significa el éxito, la felicidad, la realización, cuando ya no se miden por las métricas externas de juventud, logros y adquisiciones? Estas son las preguntas que emergen en el silencio de una crisis de mediana edad, preguntas que no pueden ser respondidas con las fórmulas simplistas que tal vez funcionaron en décadas anteriores. Es aquí donde comienza el verdadero viaje, un viaje que no es hacia el exterior, sino hacia el interior. La crisis de mediana edad es una invitación, aunque dolorosa, a redescubrir el yo que ha sido olvidado en la prisa por construir una vida conforme a las expectativas ajenas. Es una llamada a la autenticidad, a la necesidad de encontrar un significado más profundo, más alineado con nuestra verdadera esencia, y menos dependiente de los valores impuestos por una sociedad que a menudo premia la superficialidad sobre la sustancia. Navegar esta crisis no es fácil. Implica un desmantelamiento de las estructuras que han sostenido nuestra identidad durante años, una deconstrucción de las narrativas que nos hemos contado a nosotros mismos. Es un proceso que puede parecer aterrador, como si estuviéramos desmantelando el propio barco en el que navegamos, sin ninguna garantía de que sabremos cómo reconstruirlo o si sobreviviremos al proceso. Pero es precisamente en esta deconstrucción donde reside la oportunidad de transformación. Al dejar ir las viejas identidades, los viejos sueños, los viejos miedos, hacemos espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo que verdaderamente resuena con nuestra alma. Es un proceso de muerte y renacimiento, donde lo que muere no es la vida en sí, sino las ilusiones que nos han mantenido atrapados en una existencia que ya no nos satisface. Este viaje hacia la autenticidad, hacia un nuevo sentido de sí mismo, no es lineal ni predecible. Está lleno de giros inesperados, de momentos de duda y desesperación, de revelaciones sorprendentes. Es un viaje que requiere valentía, paciencia y, sobre todo, una disposición a enfrentarse a las sombras que hemos evitado durante tanto tiempo. Las sombras del arrepentimiento, del miedo a la irrelevancia, del vacío existencial que se esconde detrás de las máscaras que hemos llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también hay luz. La crisis de mediana edad, si se aborda con conciencia y apertura, puede ser el catalizador de una vida más rica, más significativa, más auténtica. Es una oportunidad para redefinir nuestras prioridades, para reconectar con los sueños que hemos dejado atrás, para forjar un nuevo camino que no se base en lo que se espera de nosotros, sino en lo que realmente deseamos. Este viaje nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que quiero llevar conmigo en esta segunda mitad de la vida? ¿Qué es lo que quiero dejar atrás? Al enfrentarnos a estas preguntas, comenzamos a ver que la crisis no es solo un tiempo de pérdida, sino también un tiempo de ganancia, de descubrimiento, de renovación. Es un momento para soltar lo que ya no nos sirve y para abrazar lo que realmente nos nutre, lo que realmente nos llena de vida. Al final, la crisis de mediana edad no es una tragedia, sino una oportunidad. Es una oportunidad para reescribir nuestra historia, para dejar de vivir según las expectativas de otros y comenzar a vivir de acuerdo con nuestra propia verdad. Es una invitación a vivir con más integridad, con más conciencia, con más amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este viaje no tiene un final claro, no hay un destino al que llegar, porque el viaje en sí es el propósito. Es un viaje que nos lleva a través de las corrientes de la vida, a veces turbulentas, a veces calmadas,
pero siempre hacia un mayor entendimiento de quiénes somos y de lo que realmente significa vivir. Es un viaje que, si lo aceptamos con el corazón abierto, nos lleva no solo a través de la crisis, sino hacia una vida de mayor plenitud, mayor propósito y mayor paz. Así que, mientras navegamos por esta crisis, recordemos que no estamos solos. Muchos han pasado por este camino antes que nosotros, y muchos lo recorrerán después. Y aunque el camino puede ser solitario a veces, es también un camino lleno de posibilidades, de esperanza y de una profunda conexión con la verdad de nuestro ser. Al final, es un viaje hacia la autenticidad, hacia el descubrimiento de un nuevo yo que está más alineado con la vida que realmente deseamos vivir. Y en ese descubrimiento encontramos no solo la resolución de la crisis, sino también el comienzo de una nueva vida, una vida que es verdaderamente nuestra. La bici que salvó mi vida, encontrando la terapia en el movimiento. En el vasto entramado de la vida, hay momentos en que el destino se presenta con un instrumento de redención que, a simple vista, parece tan mundano como una bicicleta. No obstante, esta sencilla máquina de 2 ruedas se convirtió, para mí, en el hilo conductor que me sacó del abismo más oscuro y me devolvió la conexión con el presente. Aquellos días en los que el peso de la existencia se cernía sobre mí con una gravedad insoportable, la bicicleta se erigió como mi refugio y mi salvación. Pedalear, ese acto rítmico y constante, se transformó en una suerte de mantra físico, en el cual cada vuelta de la rueda era un paso más hacia la sanación. El paisaje urbano, antes sombrío y opresivo, se disolvía en un flujo constante de movimiento y respiración. El simple hecho de desplazarme, de moverme hacia adelante, simbolizaba mi lucha por escapar de la estática desesperación que me atenazaba. Hay una alquimia secreta en la combinación de esfuerzo físico y liberación mental que se produce cuando uno se entrega al ritmo de la bicicleta. La fuerza aplicada en cada pedalada no solo impulsaba el vehículo, sino que, con cada giro de la rueda, destilaba la angustia acumulada, transformándola en una energía más pura, más manejable. El viento en el rostro, el latido acelerado del corazón, el sudor que empapaba mi piel, todo ello era un recordatorio de que estaba vivo, de que aún quedaba esperanza en la lucha. El ciclismo se convirtió en mi confesionario ambulante, un espacio sin palabras donde podía vaciar mi alma sin temor a ser juzgado. Cada kilómetro recorrido era un exorcismo de los demonios internos que intentaban devorarme. En la soledad de la carretera, me enfrentaba a mis pensamientos más oscuros, los miraba de frente y, en ese acto de valentía silenciosa, comenzaban a perder su poder sobre mí. Fue en esos viajes solitarios donde entendí que el verdadero enemigo no era la depresión en sí, sino la inacción, la parálisis que ésta provoca. La bicicleta, con su sencilla promesa de movimiento, me devolvió la capacidad de avanzar, de superar los obstáculos, no solo físicos, sino emocionales. Cada colina que ascendía se convirtió en una metáfora de las dificultades de la vida, y cada descenso en la recompensa por no rendirme ante ellas. En el acto de pedalear encontré una forma de meditación activa, una práctica en la que el cuerpo y la mente trabajaban al unísono para mantener el equilibrio, tanto sobre la bicicleta como en la vida misma. La bicicleta no solo me llevó a través de paisajes exteriores, sino que también me condujo a través de los paisajes interiores de mi alma, revelando aspectos de mí mismo que había ignorado o reprimido durante años. Al principio, la bicicleta era un simple medio de escape, una válvula de liberación para las presiones que sentía. Pero con el tiempo, se transformó en algo más, en un símbolo de mi resiliencia, de mi capacidad para persistir a pesar de las adversidades. La relación que desarrollé con mi bicicleta fue casi sagrada, se convirtió en mi confidente, en mi compañera de viaje en la larga y ardua travesía hacia la recuperación. Es curioso cómo un objeto tan sencillo puede llegar a significar tanto. Para el observador casual, era solo una bicicleta. Pero para mí, era el vehículo que me rescató de la oscuridad, que me devolvió a la vida.
En cada trayecto, en cada camino recorrido, encontraba una pequeña pieza de mi ser que creía perdida, una chispa de la vitalidad que la depresión había apagado. Si alguna vez has sentido que el peso del mundo es demasiado para soportarlo, te invito a buscar tu propio vehículo de sanación, sea cual sea. Para mí, fue la bicicleta, para ti, puede ser cualquier otra cosa que te impulse a moverte, a seguir adelante. Porque, al final, lo que importa no es el medio, sino el movimiento. La bicicleta me enseñó que, mientras sigamos avanzando, mientras sigamos pedaleando, siempre habrá esperanza de llegar a un lugar mejor, más luminoso y más pleno. En la simplicidad del acto de pedalear, encontré la profundidad de una verdad que había estado buscando durante toda mi vida, que la sanación no es un destino, sino un viaje continuo, una serie de pequeñas victorias sobre las sombras que nos acechan. La bicicleta, con su ritmo constante y su silenciosa determinación, se convirtió en el símbolo de mi lucha y mi triunfo sobre la oscuridad. Y así, pedaleando hacia el horizonte, encontré no solo la paz, sino también a mí mismo. Enfrentando las heridas de la infancia, rechazo y abandono. Hay cicatrices invisibles que nos marcan desde la infancia, heridas que, aunque cicatrizadas en la superficie, siguen supurando en lo más profundo de nuestro ser. Estas heridas, a menudo selladas con un silencio impuesto por la vergüenza o el dolor, se convierten en sombras que nos persiguen en la edad adulta, dictando nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras relaciones. De entre todas las heridas posibles, las del rechazo y el abandono son quizás las más profundas, las que dejan las grietas más difíciles de sanar. Mi propia infancia no estuvo exenta de tales heridas. Nací en un hogar donde el amor, aunque presente, era frugal en su expresión. Mi madre, una mujer de carácter fuerte y de pocas palabras, estaba más inclinada a la disciplina que a las caricias. No la culpo por ello, pues sé que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero para un niño, el lenguaje del amor es diferente. Es un lenguaje de abrazos, de palabras suaves, de miradas que transmiten seguridad y aceptación. Y cuando ese lenguaje no es hablado, el niño no comprende la lógica adulta, solo siente el frío del rechazo y el vacío del abandono. Llegué tarde a la familia, cuando mis hermanos ya eran adultos, y me encontré perdido en un mundo que no tenía espacio para mí. Mi llegada, lejos de ser celebrada, pareció ser una carga más para una madre ya agotada por la vida. Nunca hubo un momento en que ella no estuviera allí físicamente, pero su ausencia emocional se sentía en cada esquina de la casa. Los hermanos, ocupados en sus propios mundos, tampoco pudieron llenar ese vacío. Y así, aprendí a navegar en soledad, a construir murallas alrededor de mi corazón para protegerlo de un mundo que sentía hostil y distante. Pero esas murallas, aunque protectoras en la infancia, se convirtieron en prisiones en mi adultez. El rechazo que sentí en mi hogar se filtró en todas mis relaciones posteriores. Cada amor, cada amistad, se enfrentaba a la misma prueba: ¿me aceptarás o me abandonarás? Era como si cada relación fuera una repetición del drama original, una búsqueda desesperada de aquello que nunca obtuve en mi niñez. Y cada vez que una relación fracasaba, se reabrían las viejas heridas y el dolor se hacía más profundo, más lacerante. Es fácil pensar que el tiempo cura todas las heridas, pero eso es un mito. El tiempo, por sí solo, no es suficiente. Las heridas de la infancia, si no son confrontadas y sanadas, se convierten en la base de nuestras inseguridades, de nuestras ansiedades y de nuestros fracasos repetidos. En mi caso, no fue hasta que enfrenté estas heridas cara a cara que pude comenzar a liberarme de su control. Comprendí que no podía seguir culpando a otros por el rechazo y el abandono que sentía, debía asumir la responsabilidad de mi propia sanación. Confrontar estas heridas fue un proceso doloroso y largo, un viaje que me llevó a revivir recuerdos que había intentado enterrar durante años. Pero en ese dolor encontré la semilla de la sanación. Al darme permiso para sentir el dolor del niño que fui,
comencé a liberar la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Comprendí que el rechazo y el abandono no eran pruebas de mi falta de valor, sino reflejos de las limitaciones emocionales de aquellos que me rodeaban. Mis padres, mis hermanos, hicieron lo mejor que pudieron, y no me correspondía a mí cargar con sus propias carencias. A medida que avanzaba en este camino de sanación, me di cuenta de que la clave para liberarme de estas heridas no estaba en buscar la aceptación de los demás, sino en aprender a aceptarme a mí mismo. Aceptar mis propias vulnerabilidades, mis propias imperfecciones y comprender que el valor de uno no depende de la aprobación externa. La verdadera sanación comenzó cuando dejé de buscar fuera lo que solo podía encontrar dentro de mí. Aprender a sanar el rechazo y el abandono fue, en esencia, un acto de amor propio. Fue entender que, aunque no podía cambiar el pasado, podía elegir cómo vivir el presente. Podía decidir no permitir que las heridas de la infancia dictaran mi vida adulta. Podía, finalmente, derribar las murallas que había construido y permitirme ser vulnerable, ser abierto al amor, sin temor a ser herido de nuevo. Enfrentar estas heridas no significa que el dolor desaparezca por completo, pero sí significa que ya no tiene el mismo poder sobre mí. Ahora sé que, aunque las cicatrices permanezcan, son un testimonio de mi resiliencia, de mi capacidad para superar incluso las experiencias más dolorosas. Y en esa resiliencia he encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir relaciones más saludables y para vivir una vida más plena y auténtica. Así, te invito a ti, lector, a que también te enfrentes a tus propias heridas, a que no temas mirar dentro de ti y reconocer el dolor que llevas. Porque en ese reconocimiento, en esa aceptación, comienza el verdadero camino hacia la sanación y la libertad. Depresión hereditaria, un legado familiar. El peso de la herencia es una carga silenciosa, un susurro persistente que se desliza a través de generaciones, dejando su marca indeleble en el alma de aquellos que se ven atrapados en su red. En mi familia, la depresión era el fantasma omnipresente que se sentaba en la mesa con nosotros, un invitado no deseado que nunca se iba. Era una presencia que se transmitía de padres a hijos, como un legado oscuro que nadie pedía, pero todos recibían. Mi abuela, una mujer de semblante severo y ojos apagados, vivió su vida como si llevara una pena ancestral. Su depresión, aunque nunca mencionada en voz alta, se manifestaba en su falta de interés por el mundo exterior, en su apatía hacia la vida. Era como si el peso del pasado la hubiera aplastado, robándole cualquier esperanza de alegría. No fue una mujer cruel, pero tampoco fue una mujer feliz. Su tristeza era un pozo profundo que no tenía fondo, y todos los que la rodeábamos éramos conscientes de ello, aunque nunca lo expresáramos en palabras. Mi padre heredó esa misma melancolía, aunque en él se manifestó de manera diferente. Si mi abuela era la encarnación del desánimo, mi padre fue un hombre de silencios prolongados, de miradas perdidas y pensamientos oscuros. Durante años, lo vi hundirse en su propio abismo, incapaz de encontrar una salida. Pasaba días enteros en la cama, sumido en una especie de letargo que no era sueño ni vigilia, sino algo intermedio, una suspensión entre la vida y la muerte. La depresión lo consumía, lo envolvía como una niebla espesa que lo aislaba de todo y de todos. Crecí bajo la sombra de esta herencia, consciente desde muy joven de que había algo en mí que no estaba bien. Era como si una semilla oscura hubiera sido plantada en mi alma al nacer, una semilla que crecía lentamente, alimentada por las historias no contadas y los silencios compartidos en mi familia. No sabía entonces que lo que sentía era depresión, solo sabía que había una tristeza constante en mi interior, una sensación de vacío que no podía explicar. La primera vez que la depresión me atrapó fue en mi adolescencia, una época en la que debería haber estado descubriendo el mundo, pero en lugar de eso, me encontraba cada vez más encerrado en mí mismo. Era como si una mano invisible me estuviera arrastrando hacia abajo, cada vez más profundo, hasta que ya no podía ver la luz.
Intenté resistir, intenté luchar contra esa oscuridad, pero era una batalla desigual. La depresión era parte de mí, una herencia familiar que no podía simplemente desechar. Con el tiempo, la depresión se convirtió en una compañera constante, una sombra que siempre estaba ahí, esperando el momento adecuado para envolverse alrededor de mi espíritu. Había días en los que sentía que podía controlar esa sombra, mantenerla a raya, pero luego venían los días oscuros, aquellos en los que la niebla se hacía tan espesa que no podía ver más allá de mi propio dolor. Y en esos días, comprendía lo que mi padre y mi abuela habían sentido, esa desesperanza abrumadora, esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. Pero había una diferencia entre ellos y yo. Mientras que mi abuela y mi padre aceptaron su depresión como un destino ineludible, yo me rebelé contra esa idea. Me negué a ser otro eslabón en la cadena de sufrimiento que había definido a mi familia durante generaciones. Sabía que no podía escapar de la depresión por completo, que siempre sería una parte de mí, pero también sabía que tenía la capacidad de cambiar mi relación con ella. No quería que la depresión definiera mi vida como lo había hecho con ellos. Comencé a buscar respuestas, a intentar entender por qué la depresión parecía estar tan profundamente arraigada en mi familia. Me adentré en la historia de mis antepasados, en sus vidas y sus luchas, y comencé a ver un patrón. La depresión no era solo una cuestión de genética, sino también de circunstancias, de experiencias no resueltas que se habían transmitido de una generación a otra. Mi familia había vivido en un ciclo de dolor y sufrimiento que nunca se había roto, y la depresión era el síntoma más visible de ese ciclo. Con ese entendimiento, me di cuenta de que la única manera de liberarme de la depresión heredada era confrontar esas experiencias, esas historias no contadas. Tenía que enfrentar los fantasmas del pasado, no solo los míos, sino los de mi familia. Fue un proceso doloroso y difícil, pero también liberador. Al reconocer el peso de mi herencia, al darle voz a ese sufrimiento que había sido silenciado durante tanto tiempo, comencé a sanar. La depresión, aunque sigue siendo parte de mi vida, ya no tiene el mismo poder sobre mí. He aprendido a verla no como un enemigo, sino como un recordatorio de mi historia, de las luchas de aquellos que vinieron antes que yo. En lugar de temerla, la he aceptado como una parte de mí, una parte que me conecta con mi pasado, pero que no define mi futuro. He decidido romper el ciclo, ser el eslabón en la cadena que se atreve a cambiar, que se niega a aceptar el sufrimiento como un legado inevitable. Y así, mientras continúo este viaje, sé que la depresión siempre estará ahí, pero ya no camina delante de mí. Ahora, la llevo al lado, como una compañera que he aprendido a entender y, en cierto modo, a respetar. Porque, al final, la depresión no es solo una enfermedad, sino una historia que me ha sido entregada y que ahora tengo el poder de reescribir. El papel de la pareja, relaciones y sanación. En el vasto teatro de la vida, nuestras relaciones de pareja actúan como espejos, reflejando no solo nuestras virtudes y alegrías, sino también nuestras sombras más ocultas. Es en la intimidad compartida donde nuestras heridas más profundas se revelan con mayor claridad, donde nuestros miedos y anhelos, a menudo enterrados bajo capas de apariencias, encuentran una voz. En este sentido, la pareja no es solo un compañero en el camino de la vida, sino un co-creador en el proceso de sanación, un testigo silencioso y a la vez participante activo en la travesía hacia la integridad del ser. A lo largo de mis años, he aprendido que las relaciones no son meros accidentes del destino, sino encuentros predestinados que nos ofrecen lecciones valiosas, aunque a menudo difíciles de aceptar. Cada pareja que ha pasado por mi vida ha dejado una marca indeleble, ha traído consigo un conjunto único de desafíos y regalos, y ha contribuido, de maneras inesperadas, a mi proceso de sanación personal. Sin embargo, para entender el papel de la pareja en la sanación, es crucial reconocer primero cómo nuestras propias heridas moldean las dinámicas de estas relaciones. En mi caso, las heridas de la infancia,
esas marcas invisibles de rechazo y abandono, ejercieron una influencia poderosa sobre cómo me relacionaba con mis parejas. Inconscientemente, esperaba que ellas llenaran los vacíos que mi pasado había dejado, que fueran el bálsamo que curara las cicatrices que la vida me había infligido. Buscaba en ellas la figura maternal que nunca sentí plenamente, la validación que siempre había anhelado, y, en ese proceso, cargaba sobre sus hombros el peso de mis expectativas y mis carencias. Este enfoque, aunque comprensible, estaba destinado al fracaso. Ninguna persona, por más amorosa o comprensiva que sea, puede sanar las heridas que uno mismo no ha enfrentado. Al esperar que mis parejas asumieran el rol de salvadoras, inadvertidamente las colocaba en una posición imposible, una posición que solo conducía al resentimiento, la frustración y eventualmente a la ruptura. Fue solo después de varias relaciones fallidas que comencé a darme cuenta de esta dinámica. Comprendí que el verdadero papel de la pareja en la sanación no es el de ser un curador externo, sino el de un espejo que refleja nuestras propias heridas, que nos confronta con las partes de nosotros mismos que hemos evitado enfrentar. Al hacerlo, la pareja nos brinda la oportunidad, no de evadir nuestro dolor, sino de verlo claramente, de aceptarlo y de comenzar el arduo pero necesario trabajo de sanación interna. Es en este contexto que la pareja se convierte en un catalizador para el crecimiento personal. Al desvelar nuestras vulnerabilidades, nos empuja a asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación, a no depender del otro para nuestro bienestar emocional. En lugar de buscar en la pareja la solución a nuestras heridas, aprendemos a verla como una compañera en el viaje, alguien que camina a nuestro lado, que nos apoya y nos desafía, pero que no lleva la carga de nuestras cicatrices. Este cambio de perspectiva, aunque profundo, no es fácil de lograr. Requiere un nivel de introspección y honestidad con uno mismo que puede ser doloroso, pero que es esencial para el crecimiento. Significa reconocer que nuestras parejas no están allí para arreglarnos, sino para acompañarnos en el proceso de autoexploración y autodescubrimiento. Significa también aceptar que las relaciones, aunque hermosas y significativas, no están exentas de conflictos y que estos conflictos son, en realidad, oportunidades disfrazadas para la sanación y el crecimiento. En mi propia experiencia, he visto cómo las relaciones de pareja pueden ser tanto fuentes de dolor como de curación. Han sido los terrenos donde mis heridas han sido expuestas, pero también donde he encontrado la fortaleza para enfrentar esas heridas, para trabajar en ellas y para comenzar el proceso de sanación. Cada relación, con sus altibajos, ha sido una lección en la importancia de la responsabilidad emocional, en la necesidad de no proyectar nuestras heridas en el otro, y en la comprensión de que la sanación verdadera comienza en uno mismo. Así, la pareja se convierte en un compañero de viaje en el proceso de sanación, no como un curador, sino como un reflejo y un apoyo. Es alguien que, al igual que nosotros, está lidiando con sus propias heridas y desafíos, y que, en esa lucha compartida, encuentra la oportunidad de crecer y sanar junto a nosotros. La sanación en la pareja no es un destino, sino un proceso continuo, un baile delicado entre la independencia emocional y la conexión íntima, entre el amor propio y el amor compartido. Es en este proceso que descubrimos que las relaciones de pareja, lejos de ser la solución a nuestras heridas, son en realidad el terreno fértil donde esas heridas pueden ser vistas, aceptadas y finalmente sanadas. Y en ese proceso, tanto el individuo como la relación misma emergen más fuertes, más conscientes y más profundamente conectados. El impacto del divorcio, renacer desde la ruptura. El divorcio, esa palabra que tantas veces tememos pronunciar, es una ruptura que resuena como un eco profundo en las cavernas de nuestro ser. Es un acontecimiento que marca no solo el final de una relación, sino el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, hacia un territorio donde las certezas se disuelven y las seguridades se desvanecen. Pero,
paradójicamente, es en esa disolución donde puede encontrarse el germen de un nuevo comienzo, de un renacer que solo se manifiesta después de haber tocado el fondo más oscuro de la existencia. Mi propia experiencia con el divorcio fue una suerte de muerte en vida, un momento en el que sentí que todo aquello que había construido, todo aquello en lo que creía, se desmoronaba ante mis ojos como un castillo de arena devorado por las olas del mar. No fue simplemente la pérdida de una pareja, sino la pérdida de una identidad que había estado intrínsecamente ligada a esa relación. Me vi enfrentado a la tarea titánica de reconstruir no solo mi vida, sino a mí mismo, desde las cenizas de lo que había sido. El divorcio, para mí, fue una herida abierta que tardó en cicatrizar, una herida que expuso las fragilidades y vulnerabilidades que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Al principio, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada recuerdo, se convertía en un recordatorio lacerante de lo que había perdido. Me encontraba atrapado en una espiral de culpa, arrepentimiento y desesperanza, preguntándome una y otra vez qué había hecho mal, cómo había llegado a ese punto, y si alguna vez podría salir de ese abismo en el que me encontraba. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que el divorcio, aunque devastador, también ofrecía una oportunidad única para el autodescubrimiento y la transformación. En medio de la desolación, comencé a ver que el colapso de mi matrimonio no era solo un final, sino una puerta que se abría hacia un camino que hasta entonces había estado vedado para mí. Un camino hacia el interior, hacia la exploración de esos aspectos de mí mismo que había descuidado en la seguridad aparente de la relación. El proceso de renacer desde la ruptura fue lento y doloroso, pero también profundamente revelador. Me di cuenta de que, para reconstruirme, debía primero despojarme de las capas de expectativas y proyecciones que había construido a lo largo de los años. Debía enfrentar la realidad de mi propia soledad, no como una condena, sino como una oportunidad para redescubrir quién era realmente, más allá de los roles que había desempeñado en el matrimonio. El divorcio me obligó a confrontar mis miedos más profundos, esos miedos que habían estado ocultos bajo la superficie de la vida cotidiana. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad. Pero, al enfrentar esos miedos, también descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Descubrí que, aunque la ruptura me había despojado de mucho, también me había liberado de las cadenas invisibles que me ataban a una identidad que ya no me servía. Fue en ese proceso de enfrentamiento con el dolor y la pérdida donde comenzó mi verdadero renacimiento. Comencé a reconstruir mi vida, no desde las ruinas del pasado, sino desde la posibilidad del futuro. Cada día era un paso hacia lo desconocido, un paso que me llevaba más lejos de la identidad que había perdido y más cerca de la persona que estaba destinado a ser. Y aunque cada paso estaba cargado de incertidumbre, también estaba lleno de una nueva esperanza, una esperanza que surgía de la posibilidad de reinventarme, de crear una vida que fuera verdaderamente mía. Este renacimiento no fue un proceso lineal ni sencillo. Hubo días en los que el dolor volvía con toda su fuerza, en los que sentía que no había avanzado en absoluto, en los que la sombra de la pérdida amenazaba con envolverme de nuevo. Pero, con el tiempo, esos días se hicieron menos frecuentes y la luz del nuevo amanecer comenzó a brillar con más intensidad. Comencé a ver el divorcio no como una tragedia, sino como una liberación, una oportunidad para vivir de una manera que antes no creía posible. Al final, el divorcio me enseñó que la verdadera sanación no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo, de aceptarlo como parte integral de la vida. Me enseñó que, aunque la ruptura es dolorosa, también es una oportunidad para reconstruirnos desde un lugar de autenticidad y verdad. Me enseñó que el amor, aunque no siempre dure para siempre, siempre deja una marca, una huella que nos recuerda que somos capaces de amar y ser amados, incluso después de haber experimentado la pérdida. Renacer desde la ruptura es, en última instancia, un acto de coraje.
Es la decisión consciente de no permitir que el dolor nos defina, sino de utilizarlo como combustible para nuestra transformación. Es la comprensión de que, aunque el camino hacia la sanación es largo y arduo, cada paso nos acerca más a la persona que estamos destinados a ser. Y, en ese proceso, descubrimos que el verdadero amor, el amor que perdura, es el amor que nos tenemos a nosotros mismos, el amor que nos permite reconstruirnos y renacer una y otra vez, desde las cenizas de nuestras propias ruinas. En este renacer, encontré una nueva paz, una paz que no dependía de la relación con otro, sino de la relación conmigo mismo. Y en esa paz, descubrí que el divorcio, lejos de ser el final de mi historia, era el comienzo de un capítulo completamente nuevo, un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento y de un amor más profundo y auténtico, tanto hacia mí mismo como hacia los demás. El poder de la vulnerabilidad, hombres que lloran y hablan. En un mundo que durante siglos ha venerado la imagen del hombre como un pilar de fortaleza inquebrantable, la vulnerabilidad se ha visto relegada a las sombras, casi como si fuera un defecto, una grieta en la armadura que la sociedad espera que llevemos puesta. Sin embargo, en esa grieta, en esa fisura que muchos temen mostrar, reside una fuerza más profunda, más auténtica, que la mera fachada de invulnerabilidad. Hablar de vulnerabilidad en hombres es adentrarse en un territorio que ha sido ignorado, pero que es vital explorar para la sanación y el crecimiento verdadero. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, es, en realidad, la forma más pura de coraje. Porque abrir el corazón y exponer nuestras emociones más profundas requiere de una valentía que supera con creces la fuerza física o la resiliencia estoica. Requiere de la capacidad de ser honesto no solo con los demás, sino, lo que es aún más difícil, con uno mismo. Es un acto de revelación, de despojarse de las máscaras que hemos aprendido a llevar para encajar en un ideal de masculinidad que nos ha sido impuesto. En mi propia vida, aprendí que llorar, hablar y mostrar mi fragilidad no me hacía menos hombre, sino más humano. Durante años, cargué con la creencia errónea de que mis lágrimas eran un signo de fracaso, de que expresar mis miedos y ansiedades era admitir una falta de control sobre mi vida. Y así, en lugar de enfrentar mis emociones, las enterré bajo capas de silencio y aparente indiferencia. Pero la realidad es que esos sentimientos no desaparecen, solo se acumulan, se enconan y eventualmente encuentran una manera de manifestarse, ya sea a través de la ira, la depresión o la desesperación silenciosa. Fue solo cuando me permití llorar, cuando dejé que esas lágrimas reprimidas fluyeran libremente, que comencé a experimentar un tipo de liberación que nunca antes había conocido. Esas lágrimas no eran un signo de derrota, sino de aceptación, aceptación de mi humanidad, de mis limitaciones, de mis miedos. Y en ese acto de llorar, de soltar lo que había llevado dentro durante tanto tiempo, encontré una paz que había estado eludiéndome. Llorar no me hizo débil, me hizo consciente, me hizo presente, me permitió sentir de una manera que había estado evitando durante tanto tiempo. Hablar, también, se convirtió en una forma de liberar el peso que llevaba. En nuestra sociedad, a los hombres se nos enseña que el silencio es una virtud, que mantener nuestras emociones guardadas es un signo de control y madurez. Pero ese silencio es, en realidad, una prisión. Al no hablar, al no compartir nuestras luchas internas, nos aislamos, nos desconectamos de los demás y de nosotros mismos. Hablar es romper ese aislamiento, es tender un puente entre nuestra experiencia interna y el mundo exterior, es permitir que otros vean lo que llevamos dentro y, en ese proceso, encontrar la conexión y el apoyo que necesitamos. Recuerdo el primer momento en que decidí hablar abiertamente sobre mis emociones. Fue un acto de desesperación, sí, pero también de esperanza. Esperanza de que al compartir mi dolor, mi miedo, mi confusión, podría encontrar algo de alivio. Y lo encontré. No en respuestas o soluciones mágicas, sino en la simple, pero poderosa, experiencia de ser escuchado,
de ser comprendido, de saber que no estaba solo en mi lucha. Hablar no solucionó todos mis problemas, pero me dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar lo que venía con un corazón más ligero y un espíritu más decidido. La vulnerabilidad es, en su esencia, un acto de autenticidad. Es negarse a conformarse con los estereotipos que dictan cómo debemos ser y, en su lugar, abrazar la verdad de quienes somos, con todas nuestras imperfecciones y fragilidades. Al permitirnos ser vulnerables, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también damos permiso a otros para hacer lo mismo. Creamos un espacio donde la verdadera conexión puede florecer, un espacio donde no necesitamos fingir o ocultar, sino donde podemos ser completamente nosotros mismos. Hombres que lloran, que hablan, que se permiten ser vulnerables, están, en realidad, redefiniendo lo que significa ser fuerte. Están mostrando que la verdadera fortaleza no reside en la negación de nuestras emociones, sino en la capacidad de enfrentarlas, de vivirlas, de expresarlas. Están demostrando que la masculinidad no está reñida con la sensibilidad, que no hay nada más valiente que ser honesto sobre lo que llevamos dentro. La vulnerabilidad es la llave que abre las puertas a una vida más plena, más conectada, más auténtica. Es el puente que nos lleva de la soledad a la comunidad, del dolor a la sanación, del miedo al amor. Y es, en última instancia, el acto más poderoso de todos, el de ser verdaderamente humanos en toda nuestra complejidad, con todas nuestras luces y sombras. Desmontando el patriarcado, rompiendo con los estereotipos masculinos. El patriarcado es un sistema tan antiguo como las primeras sociedades humanas, un entramado de normas y expectativas que ha moldeado no solo las estructuras sociales, sino también las almas de quienes han nacido bajo su sombra. Durante siglos, los hombres hemos sido moldeados por un conjunto de estereotipos que, aunque superficiales, han ejercido un control profundo sobre nuestras vidas, dictando quiénes deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos y qué deberíamos sentir. Pero en esa conformidad, en esa sumisión a los ideales patriarcales, hemos perdido algo esencial, nuestra humanidad completa. La figura del hombre fuerte, imperturbable, que no muestra emociones y que siempre debe ser el protector, el proveedor, ha sido venerada y repetida hasta el cansancio. Nos han enseñado que la verdadera masculinidad se mide por la capacidad de resistir el dolor sin quejarse, de tomar decisiones sin dudar, de mantenerse firme como una roca en medio de la tormenta. Pero, ¿qué costo ha tenido este ideal para nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestras lágrimas, sofocado nuestros miedos y negado nuestra vulnerabilidad en nombre de este falso Dios llamado patriarcado? Desmontar el patriarcado es más que una tarea social, es un acto de liberación personal. Es la deconstrucción de un mito que ha limitado nuestra capacidad de experimentar la vida en su totalidad, de ser verdaderamente quienes somos. Al romper con los estereotipos masculinos, no solo liberamos a las generaciones futuras de las cadenas de la conformidad, sino que también liberamos a nuestras almas de la prisión en la que hemos vivido. El estereotipo del hombre invulnerable, insensible al dolor y a las emociones, es una de las mentiras más dañinas que nos han contado. Porque en esa insensibilidad, en esa aparente fortaleza, se esconde una profunda soledad, un vacío que se agranda con cada emoción no expresada, con cada lágrima no derramada, con cada palabra no dicha. La verdadera fortaleza no reside en la negación de nuestras emociones, sino en la capacidad de enfrentarlas, de vivirlas plenamente, de compartirlas con aquellos que nos rodean. Al romper con el estereotipo del hombre estoico, abrimos la puerta a una nueva forma de ser, una forma que reconoce que la verdadera masculinidad no está en la dureza, sino en la sensibilidad. Que no hay mayor muestra de fuerza que la de un hombre que se permite sentir, que se permite ser vulnerable, que se permite amar sin reservas. Porque el amor, en todas sus formas, es la esencia de lo que significa ser humano, y negarlo en nombre de un ideal anticuado es negarnos a nosotros mismos. Otro estereotipo que debemos confrontar es el del hombre controlador,
el que debe tener el dominio sobre su entorno, sobre su familia, sobre su vida en general. Nos han enseñado que el control es sinónimo de éxito, que un hombre que no tiene el control está fracasando en su rol. Pero, ¿qué significa realmente tener el control? ¿Es acaso mantener un rígido dominio sobre cada aspecto de nuestra existencia, o es más bien la capacidad de adaptarse, de fluir con los cambios, de aceptar lo incierto sin miedo? El control, cuando es llevado al extremo, se convierte en una forma de tiranía, no solo sobre los demás, sino sobre uno mismo. Nos convierte en prisioneros de nuestras propias expectativas, en esclavos de un ideal que nunca se alcanza del todo. Romper con este estereotipo significa aprender a soltar, a confiar en el proceso de la vida, a aceptar que no todo está bajo nuestro dominio y que está bien que así sea. Es aprender a ser flexibles, a adaptarnos a las circunstancias, a encontrar la paz en la incertidumbre. Además, el patriarcado ha impuesto una visión de la masculinidad que se define en gran medida por la competencia, por la necesidad de sobresalir, de ser el mejor, de ganar a toda costa. Pero esta visión competitiva de la vida ha creado un mundo en el que los hombres se ven unos a otros no como compañeros, sino como rivales, como obstáculos a superar. En lugar de construir relaciones basadas en la cooperación, en la empatía, en la solidaridad, nos hemos visto arrastrados a una carrera sin fin, donde la victoria es el único objetivo, y donde el precio de esa victoria es, a menudo, la soledad y el aislamiento. Romper con este estereotipo significa redefinir lo que significa el éxito. Significa entender que el verdadero éxito no está en ganar, sino en crear conexiones significativas, en contribuir al bienestar de los demás, en encontrar un propósito que vaya más allá de los logros personales. Es aprender que la competencia, aunque puede tener su lugar, no debe ser el motor principal de nuestras vidas. Que la verdadera satisfacción viene de la colaboración, del apoyo mutuo, de la construcción de algo que trascienda nuestras propias ambiciones. Desmontar el patriarcado es un acto de rebeldía, pero también de reconciliación. Es rebelarse contra los ideales que nos han sido impuestos, pero también reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos negado. Es aceptar que no somos, ni debemos ser, los hombres que el patriarcado nos ha dicho que seamos. Es encontrar la libertad en ser quienes realmente somos, con todas nuestras complejidades, nuestras contradicciones, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Este proceso no es fácil. Requiere una profunda introspección, una disposición a cuestionar nuestras creencias más arraigadas, a desafiar las normas que nos han sido inculcadas desde la infancia. Pero es un proceso necesario si queremos vivir vidas auténticas, plenas y verdaderamente libres. Desmontar el patriarcado no es solo una cuestión de justicia social, sino de justicia personal. Es reclamar nuestro derecho a ser plenamente humanos, a vivir nuestras vidas con honestidad, con integridad y con el coraje de ser quienes realmente somos. Y en ese acto de reclamación, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también abrimos la puerta para que otros hagan lo mismo. El arte y la salud mental, la influencia del personaje en la vida real. El arte, en todas sus formas, es un reflejo de la condición humana, una ventana a nuestras más profundas emociones, deseos y temores. En el vasto escenario de la vida, los personajes que creamos y encarnamos, ya sea en el teatro, el cine o en la narrativa escrita, no son meras ficciones, sino extensiones de nuestra propia psique, espejos que nos devuelven una imagen distorsionada pero reveladora de quienes somos realmente. Sin embargo, lo que pocos reconocen es cómo esos personajes, esos seres imaginarios que habitamos temporalmente, pueden dejar una huella duradera en nuestra salud mental, en la construcción de nuestra identidad, y en la forma en que navegamos por el mundo real. En mi experiencia como actor, he descubierto que el proceso de sumergirse en un personaje es, en esencia, un viaje hacia lo más profundo de uno mismo. Para dar vida a un personaje, no basta con aprender líneas de memoria o seguir las instrucciones del director,
se requiere un acto de inmersión total, de ceder partes de tu propia esencia al personaje, de permitir que su historia, su dolor y sus alegrías se entrelacen con las tuyas. Es un acto de empatía extrema, en el que el límite entre lo real y lo ficticio se vuelve difuso y el actor se convierte en el puente que une ambos mundos. Pero este proceso, aunque fascinante, también puede ser peligroso. Al habitar la vida de un personaje, al asumir sus conflictos y sus sombras, uno corre el riesgo de que esas sombras se adhieran a su propia alma. La línea entre la actuación y la realidad se vuelve borrosa, y las emociones que deberían ser transitorias se convierten en parte de nuestra psique. He visto cómo, al interpretar papeles oscuros, intensos, mi propio estado mental se ha visto afectado, como la melancolía de un personaje se ha filtrado en mi vida cotidiana, como los miedos que el personaje enfrentaba se convirtieron en mis propios miedos. Es en este punto donde el arte y la salud mental se entrelazan de manera inseparable. El personaje que interpretamos no es solo una creación de la imaginación, es un reflejo de nuestras propias experiencias, nuestras propias luchas internas, y al darle vida, le otorgamos poder sobre nosotros. Es por eso que el proceso de dejar ir al personaje al final de una actuación es tan crucial. No se trata solo de quitarse el vestuario y el maquillaje, sino de liberar nuestra mente y nuestro espíritu de la influencia que ese personaje ha ejercido sobre nosotros. En el teatro de la vida, todos somos actores, todos interpretamos papeles, asumimos roles que, en mayor o menor medida, definen quiénes somos. Estos roles, sin embargo, pueden volverse una carga si nos aferramos a ellos con demasiada fuerza. Si permitimos que el personaje que interpretamos en nuestra vida diaria se convierta en una prisión en lugar de una expresión de nuestro ser. Es en este punto donde la salud mental entra en juego, donde debemos ser conscientes de los límites entre el arte y la realidad, entre el personaje y la persona. El arte tiene el poder de transformar, de sanar, de liberar. Pero también tiene el poder de consumirnos si no establecemos límites claros entre lo que es real y lo que es ficticio. He aprendido que, para proteger mi salud mental, es esencial cultivar un fuerte sentido de identidad, un núcleo interno que permanezca inalterado a pesar de los personajes que interpreto. Es importante recordar que, aunque el personaje puede habitarme temporalmente, no define quién soy. Soy más que los papeles que interpreto, más que las historias que cuento. Sin embargo, este proceso no es sencillo. Requiere de una autoconciencia profunda, de una disposición a enfrentar las emociones que surgen durante la creación artística y a no permitir que nos dominen. Requiere, también, de un entorno de apoyo, de personas que comprendan la delicada danza entre el arte y la vida, y que estén allí para ayudar a restablecer el equilibrio cuando el personaje amenaza con sobrepasar los límites. El arte, en su esencia, es una exploración de la condición humana, una forma de dar sentido a la experiencia de vivir. Pero para que el arte sea verdaderamente sanador, debemos ser conscientes de sus efectos, tanto positivos como negativos, en nuestra salud mental. Debemos aprender a utilizar el arte como una herramienta para la introspección y la expresión, pero también a mantener una distancia saludable, a no permitir que el personaje se convierta en una extensión de nuestras propias heridas no sanadas. En última instancia, la relación entre el arte y la salud mental es una relación de equilibrio. El arte tiene el poder de sacar a la luz nuestras emociones más profundas, de confrontarnos con aspectos de nosotros mismos que de otro modo podríamos evitar. Pero también tiene el poder de atraparnos en esas emociones, de hacer que nos identifiquemos demasiado con los personajes que creamos o interpretamos. Encontrar el equilibrio entre la inmersión en el personaje y la preservación de nuestra identidad es clave para mantener nuestra salud mental intacta. El personaje, con toda su complejidad y su humanidad, es una creación del arte. Pero nosotros, como seres humanos, somos más que cualquier personaje que podamos interpretar. Al recordar esta verdad, podemos permitirnos sumergirnos en el arte sin perdernos en él,
podemos utilizar el arte como una herramienta para explorar nuestras emociones sin ser consumidos por ellas. Y, en ese equilibrio, encontramos no solo la sanación, sino también la plenitud, la capacidad de ser nosotros mismos, tanto dentro como fuera del escenario de la vida. En este viaje entre el arte y la realidad, entre el personaje y la persona, es donde realmente se encuentra la intersección entre la creatividad y la sanidad mental. Es un viaje que, si se emprende con conciencia y cuidado, no solo enriquece nuestra vida artística, sino que también fortalece nuestra vida emocional, permitiéndonos ser más auténticos, más completos, más verdaderamente humanos. Espiritualidad y autoobservación, descubriendo el yo interior. La espiritualidad, ese vasto y misterioso océano en el que navegamos en busca de sentido, no es un concepto que pueda ser reducido a doctrinas o rituales. Es, en su esencia más pura, un viaje hacia el interior, una búsqueda incesante por desentrañar los secretos del ser, por encontrar esa chispa divina que yace en lo más profundo de nuestra alma. Es un proceso de autoobservación constante, una danza delicada entre la conciencia y la existencia, donde cada paso nos lleva más cerca de la verdad de quienes somos realmente. En un mundo que a menudo nos arrastra hacia la superficie, hacia la distracción y el ruido, la autoobservación se convierte en un acto de rebelión, un retorno a las profundidades donde reside nuestro verdadero yo. No es un proceso sencillo ni rápido, pues requiere de una paciencia infinita, de una disposición a enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero es precisamente en esa confrontación donde comienza la verdadera transformación, donde la espiritualidad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia viva y palpable. Descubrir el yo interior es adentrarse en un territorio desconocido, un lugar donde las máscaras que llevamos día tras día se desvanecen, revelando la esencia desnuda de nuestro ser. Es en ese espacio sagrado, lejos de las expectativas y los juicios externos, donde podemos comenzar a comprender quiénes somos en realidad. No quienes creemos ser, o quienes otros esperan que seamos, sino quienes somos en lo más profundo de nuestro ser, en ese núcleo inmutable que ha permanecido intacto a lo largo de los años y las experiencias. La autoobservación, en este sentido, es el puente que nos conecta con ese yo interior. Es la práctica de mirar hacia adentro con ojos de compasión y curiosidad, de observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, sin juzgarlas ni rechazarlas. Es un proceso de despojo, de liberar las capas de condicionamiento que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida hasta llegar al corazón mismo de nuestro ser. En mi propio camino, he descubierto que la autoobservación no es un acto pasivo, sino una forma activa de participar en nuestra propia vida. No se trata solo de observar lo que sucede en nuestro interior, sino de hacerlo con una conciencia despierta, con una mente que no está atrapada en las redes del pasado ni en las proyecciones del futuro. Es estar presente, completamente presente, en el momento, con todo lo que eso implica. Es en este estado de presencia donde la espiritualidad cobra vida. Porque la espiritualidad no es una fuga de la realidad, sino una inmersión total en ella. Es aprender a ver la divinidad en cada momento, en cada respiración, en cada pensamiento que cruza nuestra mente. Es entender que el yo interior no es un lugar al que se llega, sino un ser que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido, esperando ser vivido. Pero este reconocimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere de nosotros un compromiso inquebrantable con la verdad. La verdad de lo que somos, la verdad de lo que sentimos, la verdad de lo que pensamos. Es permitir que la luz de la conciencia ilumine cada rincón de nuestra mente, cada sombra, cada rincón oscuro, hasta que no quede nada oculto, nada no dicho, nada que no haya sido abrazado por nuestra propia compasión. En este proceso, la espiritualidad se convierte en una fuerza transformadora, en un camino hacia la libertad. Porque al descubrir el yo interior, nos liberamos de las cadenas de la ilusión, de las ataduras del ego, de las máscaras que hemos llevado por tanto tiempo.
Nos damos cuenta de que no somos nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, ni siquiera nuestras experiencias, sino algo mucho más profundo, mucho más vasto, mucho más eterno. El yo interior es esa parte de nosotros que nunca cambia, que nunca envejece, que nunca muere. Es la chispa divina que nos conecta con todo lo que es, con la totalidad del universo, con el misterio mismo de la existencia. Y al descubrirlo, al conectarnos con él, encontramos una paz que trasciende el entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana de lo más profundo de nuestro ser. Es en esa paz, en esa conexión con el yo interior, donde encontramos la verdadera espiritualidad. No en las palabras de los libros sagrados, no en los rituales o las ceremonias, sino en el silencio de nuestro propio corazón, en la quietud de nuestra propia mente. Es allí, en ese espacio sagrado, donde descubrimos que la espiritualidad no es algo que se adquiere, sino algo que siempre ha estado presente, esperando a ser reconocido. La autoobservación es, por tanto, el camino hacia ese reconocimiento. Es el medio a través del cual desvelamos la verdad de lo que somos, más allá de las ilusiones, más allá de las apariencias, más allá de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Es el proceso de despertar a nuestra verdadera naturaleza, de recordar que somos, en esencia, seres espirituales que están viviendo una experiencia humana. Y en ese despertar, en ese recuerdo, encontramos la libertad, la paz y el amor que siempre hemos estado buscando. No fuera de nosotros, sino dentro, en lo más profundo de nuestro ser, en ese yo interior que es, en última instancia, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero hogar. La espiritualidad y la autoobservación no son dos caminos separados, sino un solo camino que nos lleva de regreso a nosotros mismos. Un camino que, aunque a veces es arduo y desafiante, está lleno de descubrimientos, de revelaciones y de una profunda y duradera paz. Es el camino hacia el yo interior, hacia la verdad de lo que somos, y en ese camino encontramos no solo nuestra propia sanación, sino también nuestra verdadera libertad, nuestra verdadera plenitud, y nuestro verdadero propósito en esta vida. La meditación como herramienta, silencio y sanación. En el bullicio constante de la vida moderna, donde cada instante parece estar lleno de ruido y distracción, la meditación emerge como un faro de silencio, una invitación a regresar a nosotros mismos, a ese santuario interior donde la paz y la sanación se encuentran esperando. La meditación no es una simple técnica, ni un ejercicio pasajero, es un arte antiguo, una disciplina sagrada que ha sido practicada durante milenios por aquellos que buscan no solo la calma de la mente, sino también la plenitud del espíritu. El silencio, en nuestra sociedad, es algo que a menudo tememos. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido que hemos olvidado el poder curativo que reside en la quietud. Pero en la meditación, el silencio no es vacío, es plenitud. Es un espacio donde podemos encontrarnos cara a cara con nosotros mismos, sin las distracciones que nos desvían de lo esencial. En ese silencio, cada respiración se convierte en un acto de comunión con el presente, cada latido del corazón en un recordatorio de nuestra existencia y cada pensamiento en una oportunidad para observar, para aprender, para soltar. La meditación, más que un refugio, es una herramienta poderosa para la sanación. A través de la práctica regular, descubrimos que el silencio no es un enemigo, sino un amigo que nos ayuda a desentrañar los nudos que la vida ha atado en nuestro interior. En ese espacio de quietud, las heridas comienzan a sanar, no porque las ignoremos, sino porque las enfrentamos con una conciencia despierta, con una mente libre de juicios y un corazón abierto. He encontrado, en mi propio viaje, que la meditación es un proceso de desapego. No se trata de escapar de los problemas o de buscar una paz artificial, sino de aprender a estar con lo que es, tal como es, sin resistencia. Es permitir que las emociones surjan y se desvanezcan como las olas del mar, sin aferrarse a ellas, sin identificarse con ellas. Al hacerlo,
descubrimos que debajo de la superficie de la mente, en el fondo de nuestra conciencia, hay un océano de serenidad que permanece intacto, sin importar las tormentas que puedan azotarnos en la superficie. Este desapego, sin embargo, no significa indiferencia. Es, más bien, una forma de amor incondicional hacia uno mismo. Es la comprensión de que no somos nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni siquiera nuestras experiencias. Somos el testigo silencioso que observa todo lo que pasa, el espacio en el que todo sucede. Y en ese reconocimiento encontramos una libertad que trasciende el sufrimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana de lo más profundo de nuestro ser. La sanación a través de la meditación no es un proceso lineal ni inmediato. Es una danza entre el silencio y el ruido, entre la mente y el corazón, entre la presencia y la distracción. Habrá momentos en los que la mente se resistirá, en los que los pensamientos parecerán incontrolables, en los que el silencio se sentirá abrumador. Pero es precisamente en esos momentos donde la verdadera sanación comienza. Porque la meditación nos enseña a ser pacientes, a ser compasivos con nosotros mismos, a aceptar que el camino hacia la paz interior no siempre es fácil, pero que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a nuestro centro. En mi experiencia, he visto cómo la meditación puede transformar no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Al aprender a estar en silencio, a escuchar el susurro de nuestra propia alma, comenzamos a liberar las tensiones acumuladas, las emociones reprimidas, los miedos y ansiedades que han estado guardados en lo más profundo de nuestro ser. Y en ese proceso de liberación, el cuerpo también comienza a sanar. Las enfermedades, que a menudo son manifestaciones físicas de conflictos internos no resueltos, encuentran alivio en la serenidad que la meditación aporta. El poder de la meditación radica en su simplicidad. No requiere de complicadas técnicas ni de largas horas de práctica. Basta con sentarse, cerrar los ojos y permitir que el silencio haga su trabajo. Es en la simplicidad del acto de estar presentes, de simplemente ser, donde encontramos la verdadera sanación. Porque en ese estado de presencia total, nos damos cuenta de que no hay nada que necesitemos cambiar, nada que necesitemos hacer. Todo lo que buscamos ya está aquí, en el silencio, en el ahora. La meditación nos invita a soltar las expectativas, a dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en el logro de metas externas, sino en el simple acto de estar presentes, de estar en paz con nosotros mismos, con todo lo que somos, con todo lo que no somos. Es en esa aceptación incondicional, en ese amor hacia nuestro ser completo, donde reside la verdadera sanación. Pero la meditación no es solo un acto de introspección, es también un acto de conexión. Al profundizar en nuestro propio ser, al encontrar la paz en el silencio, nos damos cuenta de que no estamos separados del mundo, sino que somos parte integral de él. En la quietud de la meditación, sentimos la interconexión de todas las cosas, la unidad subyacente que une a todos los seres. Y en esa comprensión, encontramos una compasión más profunda, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos los que nos rodean. La sanación, entonces, se convierte en un proceso que no solo nos beneficia a nosotros, sino a todo el mundo. Porque cuando sanamos, cuando encontramos la paz en nuestro interior, irradiamos esa paz hacia el exterior. Nos convertimos en faros de luz en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad, en agentes de cambio que contribuyen a la sanación colectiva. En última instancia, la meditación como herramienta de silencio y sanación es un viaje hacia el centro de nuestro ser, hacia el lugar donde la paz y la sanación siempre han estado esperando. Es un retorno al hogar, a la esencia de lo que somos, más allá de las máscaras, más allá de las ilusiones, más allá del ruido. Es en ese hogar, en ese espacio de silencio y presencia, donde encontramos todo lo que hemos estado buscando, donde descubrimos que la sanación no es algo que se alcanza, sino algo que siempre ha estado dentro de nosotros.
esperando a ser descubierto en la quietud de nuestro propio corazón. La importancia de la soledad, abrazando el silencio interno. En el vasto paisaje de la experiencia humana, la soledad se alza como un pilar fundamental, un espacio sagrado que, aunque a menudo temido y evitado, es en realidad un portal hacia la verdad más profunda de nuestro ser. En un mundo que celebra la compañía, el ruido y la constante interacción, la soledad ha sido injustamente relegada a la periferia de nuestra existencia, vista como una sombra a la que debemos escapar. Pero es precisamente en esa soledad, en ese silencio interno, donde encontramos el verdadero terreno fértil para el autoconocimiento, la reflexión y la paz. La soledad, lejos de ser una condena, es una oportunidad, una invitación a desconectar de las voces externas y a escuchar la voz más auténtica de todas, la que reside en lo más profundo de nuestro interior. Cuando nos permitimos estar verdaderamente solos, sin las distracciones del mundo que nos rodea, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que habían permanecido ocultos, enterrados bajo las capas de la vida cotidiana. Es en ese estado de soledad donde podemos vernos con claridad, sin las distorsiones que los demás proyectan sobre nosotros, y comenzar a entender quiénes somos en nuestra esencia más pura. En la quietud de la soledad, el silencio interno se convierte en un compañero fiel, un maestro que, aunque a menudo ignorado, tiene mucho que enseñarnos. Este silencio no es el vacío aterrador que muchos temen, sino un espacio lleno de posibilidades, un lienzo en blanco sobre el cual podemos proyectar nuestras verdades más profundas. Al abrazar el silencio interno, comenzamos a escuchar no solo los susurros de nuestra alma, sino también los ecos de las vidas que hemos vivido, las decisiones que hemos tomado y los caminos que aún quedan por recorrer. La soledad nos invita a enfrentar nuestros miedos más profundos, a sentarnos con ellos, a observarlos sin juzgar y a comprender que, en realidad, son sombras proyectadas por una mente inquieta. En la soledad, descubrimos que esos miedos no son monstruos invencibles, sino ilusiones que se disipan cuando las miramos con los ojos de la compasión y la aceptación. Al permitirnos estar solos, sin la necesidad de llenar cada momento con ruido o actividad, encontramos el valor para estar presentes con lo que es, tal como es, sin la urgencia de cambiarlo o escapar de ello. Es en esta aceptación, en este abrazo de la soledad y el silencio, donde comienza la verdadera sanación. La soledad nos ofrece un espacio para procesar nuestras emociones, para liberar el dolor acumulado, y para reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos rechazado o ignorado. Es un tiempo de regeneración, de recarga, donde la mente y el espíritu pueden descansar de las demandas del mundo exterior y encontrar un equilibrio interno. Pero la soledad no es solo un espacio para la introspección, es también un portal hacia la creatividad, hacia la conexión con algo más grande que nosotros mismos. En la soledad, las ideas fluyen sin obstáculos, las inspiraciones surgen de lo más profundo, y nos encontramos en un estado de apertura a lo nuevo, a lo desconocido. La soledad nos conecta con la fuente de nuestra propia creatividad, con ese manantial interno que solo puede ser descubierto en la quietud y el silencio. Además, la soledad nos ofrece una perspectiva única sobre nuestras relaciones y nuestra vida en general. Al distanciarnos temporalmente del bullicio de la vida cotidiana, podemos ver nuestras relaciones con mayor claridad, entender las dinámicas que se desarrollan en ellas, y tomar decisiones más conscientes sobre cómo queremos relacionarnos con los demás. La soledad nos permite ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras propias necesidades y deseos, y encontrar la fuerza para actuar en coherencia con ellos. La sociedad a menudo nos enseña a temer la soledad, a verla como una señal de fracaso o aislamiento. Pero la verdad es que la soledad es una elección poderosa, una afirmación de nuestra capacidad para estar con nosotros mismos, para ser autosuficientes en nuestro bienestar emocional. Es en la soledad donde encontramos la libertad de ser quienes realmente somos, sin la necesidad de ajustarnos a las expectativas o juicios de los demás. Al abrazar la soledad,
descubrimos que no estamos verdaderamente solos. En el silencio interno encontramos una conexión profunda con la totalidad de la vida, con la esencia misma del universo. Sentimos la unidad que subyace a toda existencia y en ese sentimiento encontramos una paz que trasciende la soledad física. Nos damos cuenta de que, aunque estamos solos en nuestro viaje personal, estamos también interconectados con todo lo que es, con todas las almas que han caminado antes que nosotros y que caminarán después. La soledad, entonces, se convierte en un acto de amor propio, un tiempo que nos damos para nutrir nuestro espíritu, para escuchar nuestra propia voz y para reconectar con la fuente de nuestra propia sabiduría. Es un regalo que nos ofrecemos a nosotros mismos, un espacio sagrado donde podemos ser completamente auténticos, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de ser algo para alguien más. En la soledad, somos simplemente nosotros, y en esa simplicidad, encontramos la verdadera grandeza de nuestro ser. La importancia de la soledad radica en su capacidad para transformarnos, para llevarnos a un lugar de profunda paz y autoconocimiento. Es un camino que, aunque solitario, está lleno de descubrimientos, de revelaciones y de una conexión más profunda con la vida misma. Es un camino que todos debemos recorrer en algún momento, porque es en la soledad donde encontramos las respuestas que buscamos, donde descubrimos la verdad de quiénes somos, y donde finalmente abrazamos el silencio interno como el aliado más valioso en nuestro viaje hacia la plenitud y la libertad. Aceptación y rendición, el encuentro con la muerte y la nueva vida. En la vasta e insondable travesía de la existencia humana, pocos temas son tan universales y tan profundamente inquietantes como el de la muerte. Es la sombra constante que acompaña cada uno de nuestros pasos, la única certeza en medio de un mar de incertidumbres. Sin embargo, a pesar de su inevitabilidad, la muerte es, para muchos, un tema que se evita, se teme y se rechaza. Pero es precisamente en el acto de enfrentarla, de aceptarla y rendirnos ante su ineludible presencia, donde encontramos no solo paz, sino una nueva vida, una vida que trasciende las limitaciones de lo temporal y lo material. La muerte, en su esencia, no es solo el fin de la existencia física, es un símbolo profundo de transformación, de transición, de renacimiento. Cada muerte, ya sea literal o metafórica, nos invita a soltar lo que hemos sido, a dejar atrás lo conocido y a abrirnos a lo desconocido. En este sentido, la aceptación de la muerte se convierte en una puerta hacia una nueva vida, una vida que no está definida por el miedo, sino por la libertad. Aceptar la muerte no significa resignarse pasivamente a su llegada, sino más bien abrazar la realidad de que todo lo que existe está en constante cambio, en constante flujo. Es reconocer que la vida, en su núcleo, es un ciclo interminable de nacimientos y muertes, de comienzos y finales. Y en ese reconocimiento, encontramos una liberación profunda, una liberación que nos permite vivir con mayor plenitud y autenticidad, sin el peso del temor constante al final. La rendición ante la muerte es, en este sentido, un acto de profunda sabiduría. No es una rendición en el sentido de derrota, sino una rendición en el sentido de entrega, de confiar en el proceso natural de la vida. Es dejar de luchar contra lo inevitable, dejar de aferrarnos a lo que ya no es y permitir que la vida fluya a través de nosotros, con todas sus corrientes y mareas. En esta rendición, encontramos una paz que no puede ser alcanzada a través de la resistencia o el control. El encuentro con la muerte, ya sea a través de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad o de una experiencia cercana a la muerte, nos confronta con las preguntas más fundamentales de la existencia: ¿quiénes somos? ¿Qué significa realmente vivir? ¿Qué queda cuando todo lo demás se desvanece? Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Nos obligan a mirar más allá de las apariencias, más allá de las ilusiones de permanencia y seguridad, y a confrontar la realidad de nuestra propia impermanencia.
Pero en esa confrontación, en ese encuentro con la muerte, también encontramos una nueva vida. Porque al soltar el miedo a la muerte, al aceptar su inevitabilidad, comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. Cada momento, cada respiración, se vuelve un regalo precioso, una oportunidad para experimentar la belleza y el misterio de la existencia en su forma más pura. La muerte, lejos de ser un final trágico, se convierte en un recordatorio constante de la importancia de vivir plenamente, de no postergar lo que realmente importa, de amar con todo nuestro ser, de ser valientes en la búsqueda de nuestra verdad. Esta nueva vida que emerge de la aceptación de la muerte no está marcada por la desesperación o el nihilismo, sino por una profunda gratitud y un renovado sentido de propósito. Es una vida que no se aferra a lo superficial, que no se distrae con lo efímero, sino que busca lo esencial, lo eterno. Es una vida vivida desde el corazón, desde la conciencia de que cada día es un regalo, de que cada encuentro es sagrado, de que cada experiencia es una oportunidad para crecer y aprender. La aceptación y rendición ante la muerte también nos enseñan la importancia del desapego. Desapego no como indiferencia, sino como una forma de amar sin condiciones, de vivir sin la carga del miedo a la pérdida. Nos enseña a estar presentes, a disfrutar de cada momento sin la ansiedad de lo que podría venir después. Nos permite soltar las expectativas, las demandas y simplemente estar aquí y ahora en completa armonía con la vida tal como es. Es en este estado de aceptación y rendición donde encontramos la verdadera libertad. Una libertad que no está condicionada por las circunstancias externas, sino que emana de lo más profundo de nuestro ser. Es la libertad de ser quienes somos, de vivir con autenticidad, de amar sin miedo, de morir sin arrepentimientos. Es la libertad que surge cuando nos damos cuenta de que la muerte no es un enemigo a ser derrotado, sino un aliado que nos guía hacia una vida más plena y significativa. El encuentro con la muerte, en última instancia, es un encuentro con nosotros mismos. Es una oportunidad para ver más allá de las máscaras que llevamos, de las historias que nos contamos y de las ilusiones que nos aferran. Es una invitación a descubrir la esencia inmutable de nuestro ser, esa parte de nosotros que trasciende el tiempo y el espacio, que permanece intacta en medio de los ciclos de nacimiento y muerte. Al aceptar la muerte, al rendirnos a su inevitable abrazo, descubrimos que la vida es mucho más vasta, más rica y más hermosa de lo que jamás habíamos imaginado. Descubrimos que la verdadera vida comienza cuando dejamos de temer a la muerte, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y cuando comenzamos a vivir con un corazón abierto y una mente libre. Es en este estado de aceptación y rendición donde encontramos la nueva vida, una vida que no está marcada por la supervivencia, sino por la plenitud, por la paz y por un amor que trasciende todas las formas y limitaciones. En el encuentro con la muerte, encontramos la puerta hacia la inmortalidad, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Es la inmortalidad de la conciencia, de la esencia, de ese yo interior que no puede ser destruido, que no puede ser tocado por el tiempo o la muerte. Y al descubrir esa inmortalidad, encontramos el coraje para vivir plenamente, para amar sin reservas y para morir sin miedo, sabiendo que en cada muerte hay un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva oportunidad para ser. Aprendiendo a vivir con autenticidad. Vivir con autenticidad es un acto de valentía, un compromiso inquebrantable con la verdad de nuestro ser. En un mundo que nos ofrece constantemente máscaras para llevar, roles que desempeñar y expectativas que cumplir, la autenticidad se convierte en un faro que guía nuestro camino. Una luz que disipa las sombras de la falsedad y nos devuelve a la esencia de quienes realmente somos. Es, en última instancia, la realización de que la vida no se trata de conformarse a las normas externas, sino de ser fieles a nuestra naturaleza más profunda. A lo largo de esta travesía que hemos recorrido juntos, hemos explorado las profundidades de la mente y el espíritu, enfrentándonos a los miedos que nos retienen, abrazando la soledad que nos revela, y aceptando las transformaciones que nos liberan.
Cada paso en este camino nos ha acercado un poco más a la autenticidad, a la comprensión de que solo en la verdad encontramos la verdadera libertad. Vivir con autenticidad no es simplemente decir lo que pensamos o hacer lo que queremos en cada momento, es algo mucho más profundo. Es estar en sintonía con la voz interior, esa guía silenciosa que siempre sabe cuál es el camino correcto, aunque a veces lo ignoremos o lo silenciemos con el ruido del mundo exterior. Es aprender a escuchar esa voz, a confiar en ella y a seguirla, incluso cuando el camino que nos señala es arduo o impopular. La autenticidad requiere de nosotros un coraje especial, el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos en toda nuestra complejidad y contradicción. Es fácil caer en la trampa de la superficialidad, de las apariencias, de la conformidad. Pero vivir con autenticidad significa estar dispuesto a ir más allá de la superficie, a despojarnos de las capas de condicionamiento que hemos acumulado y a descubrir la verdad que subyace debajo de todo eso. Esa verdad puede ser incómoda, puede desafiar nuestras creencias más arraigadas, pero es precisamente en esa incomodidad donde encontramos el potencial para el crecimiento y la transformación. El camino hacia la autenticidad es un viaje interior, un proceso de autoexploración que requiere tiempo, paciencia y una profunda honestidad con uno mismo. No es un destino al que se llega de repente, sino un camino que se recorre paso a paso, cada día, cada momento. Es un compromiso con la verdad que debe renovarse constantemente, porque las tentaciones de la falsedad, del autoengaño, están siempre presentes. En mi propia vida, he aprendido que la autenticidad es un acto de amor propio. Es reconocer que merecemos vivir de acuerdo con nuestra verdad, que no necesitamos encajar en moldes que otros han creado para nosotros, que nuestra valía no depende de la aprobación externa, sino de nuestra propia autoaceptación. Vivir con autenticidad es, en esencia, un acto de respeto hacia uno mismo, una afirmación de que nuestra vida, tal como es digna de ser vivida plenamente, sin máscaras ni disfraces. Pero la autenticidad también tiene un poder transformador que va más allá de nuestra propia vida. Al vivir con autenticidad, nos convertimos en un ejemplo para los demás, en una inspiración para aquellos que luchan por encontrar su propia verdad. Mostramos que es posible vivir de acuerdo con nuestros valores, que es posible ser verdaderamente nosotros mismos, incluso en un mundo que a menudo nos presiona para hacer algo diferente. Al ser auténticos, creamos un espacio donde otros también pueden serlo, donde la verdad puede florecer, donde las relaciones se basan en la honestidad y la confianza, en lugar de en la pretensión y el engaño. Sin embargo, vivir con autenticidad no significa que siempre será fácil. Habrá momentos de duda, de conflicto, de resistencia, tanto interna como externa. Habrá momentos en los que nos cuestionemos si realmente vale la pena, si no sería más sencillo conformarse, seguir la corriente, evitar el dolor de ser diferentes. Pero es en esos momentos donde la autenticidad muestra su verdadero valor. Porque es precisamente en la adversidad, en los desafíos, donde nuestra verdad se fortalece, donde aprendemos a ser resilientes, donde descubrimos el poder de vivir de acuerdo con nuestros principios, sin importar las circunstancias. En última instancia, la autenticidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos y al mundo. Es la decisión de vivir de una manera que es fiel a lo que somos, de expresar nuestra verdad sin miedo, de actuar con integridad en cada aspecto de nuestra vida. Y en ese acto de vivir auténticamente, encontramos una paz que no puede ser comprada, una satisfacción que no puede ser alcanzada a través de la conformidad. Encontramos el verdadero propósito de nuestra vida, que no es otro que ser quienes somos, completamente, sin reservas, sin disculpas. Así, al concluir este viaje juntos, te invito a que te comprometas contigo mismo a vivir con autenticidad. A que te tomes el tiempo necesario para conocerte, para escucharte, para descubrir quién eres realmente, más allá de lo que otros esperan de ti. A que tengas el coraje de ser tú mismo, en toda tu plenitud, en toda tu humanidad. Porque solo en la autenticidad encontramos la verdadera libertad, la verdadera paz,
y la verdadera felicidad. Recuerda que este camino, aunque a veces solitario y desafiante, es también el más gratificante. Porque al final del día, no hay mayor satisfacción que la de saber que has vivido de acuerdo con tu verdad, que has sido fiel a ti mismo, que has honrado la esencia de lo que eres. Y en esa verdad, en esa autenticidad, has encontrado no solo la clave para una vida plena, sino también el legado más duradero que puedes dejar al mundo, el ejemplo de una vida vivida con integridad, con coraje, y con un profundo amor por la verdad. Anexo: recursos y herramientas para el bienestar emocional. En el intrincado tejido de la existencia, donde las emociones entrelazan cada hilo de nuestras vivencias, el bienestar emocional emerge como un pilar fundamental para la plenitud de la vida. No es un estado de felicidad constante, sino una armonía interna que nos permite navegar las olas cambiantes de la experiencia humana con gracia, resiliencia y una conexión profunda con nuestro ser. A lo largo de este viaje, hemos explorado los recovecos del alma, enfrentado las sombras y abrazado la luz que reside en cada uno de nosotros. Ahora, llegamos a un espacio donde es necesario hablar de las herramientas que pueden sostenernos en este camino, de los recursos que nos acompañarán en nuestra búsqueda continua de equilibrio y serenidad. El bienestar emocional no es un destino, sino un proceso, un jardín que debe ser cultivado con esmero, atención y, sobre todo, amor. A continuación, te ofrezco un conjunto de recursos y herramientas que he encontrado valiosas en mi propio viaje, no como soluciones definitivas, sino como compañeros en este peregrinaje hacia la paz interior. Cada uno de estos recursos ha sido elegido por su capacidad para nutrir el espíritu, calmar la mente y fortalecer el corazón en los momentos de adversidad. 1. La meditación. El silencio como sanador. La meditación, en sus múltiples formas, es una de las herramientas más poderosas para el bienestar emocional. En el silencio de la meditación, encontramos un refugio donde la mente puede descansar de las preocupaciones del mundo exterior, donde el espíritu puede conectarse con su esencia más profunda. Practicar la meditación no requiere de un lugar especial ni de largas horas de dedicación, sino de una disposición a estar presente, a escuchar el susurro del alma y a permitir que la quietud se asiente en nuestro ser. 2. La escritura reflexiva. Un diario para el alma. Escribir es un acto de revelación, una manera de dar forma a lo que a menudo se siente informe en nuestro interior. Mantener un diario, donde volcamos nuestros pensamientos, emociones y reflexiones, puede ser una herramienta invaluable para el autoconocimiento y la sanación. Al escribir, damos voz a lo que a menudo permanece en silencio, creando un espacio seguro donde nuestras verdades más profundas pueden emerger sin juicio. Es un diálogo con uno mismo, una conversación que nos permite ordenar el caos interno y descubrir patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. 3. La naturaleza. El retorno al origen. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ofrece un bálsamo para el espíritu agitado. Pasar tiempo en la naturaleza, ya sea caminando por un bosque, sentado junto a un río, o simplemente observando el cielo estrellado, nos recuerda nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. La naturaleza no juzga, no exige, simplemente es, y al estar en su presencia, aprendemos a ser también. Nos ofrece un espejo en el que podemos ver nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia, y en ese reflejo, encontramos paz. 4. La respiración consciente. El ancla en la tormenta. La respiración es el hilo que conecta el cuerpo con la mente, el ancla que nos mantiene presentes en el aquí y el ahora. Practicar la respiración consciente es una forma de volver a nuestro centro, de calmar la mente y el corazón en momentos de estrés o ansiedad. La simple acción de inhalar y exhalar con intención, de seguir el flujo natural de la respiración, puede ser un recordatorio de que, aunque todo a nuestro alrededor esté en caos, siempre tenemos un lugar de calma al que regresar. 5. La música. La voz del alma. La música tiene un poder único para tocar las fibras más profundas de nuestro ser,
para evocar emociones que a veces ni siquiera sabíamos que existían. Escuchar música que resuene con nuestro estado emocional puede ser una forma de procesar y liberar lo que llevamos dentro. Ya sea una melodía suave que nos arrulla en momentos de tristeza o un ritmo vibrante que nos llena de energía, la música es un compañero fiel en el viaje hacia el bienestar emocional. 6. La lectura inspiradora. Palabras que iluminan el camino. Los libros, esos compañeros silenciosos, nos ofrecen sabiduría y consuelo en los momentos en que más lo necesitamos. Leer obras que nos inspiran, que nos invitan a reflexionar sobre la vida y nuestro lugar en ella, puede ser una forma poderosa de nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Busca aquellos libros que resuenen con tu alma, que te hablen de la belleza de la vida, de la importancia del amor, de la fortaleza en la adversidad. Deja que las palabras te guíen, te sostengan y te iluminen en tu camino. 7. La práctica del agradecimiento. El arte de ver la belleza en lo cotidiano. El agradecimiento es una herramienta sencilla pero transformadora. Al cultivar una actitud de agradecimiento, aprendemos a ver la belleza en lo cotidiano, a reconocer las bendiciones que a menudo damos por sentadas. La práctica diaria de agradecer, ya sea a través de la meditación, la escritura o simplemente en silencio, nos ayuda a enfocar nuestra mente en lo positivo, en lo que ya tenemos, en lugar de lo que nos falta. Esta práctica no solo eleva nuestro espíritu, sino que también nos conecta con la abundancia del universo. 8. La conexión con otros. El poder de la comunidad. Aunque la soledad tiene su lugar sagrado en el viaje hacia el bienestar emocional, la conexión con otros es igualmente importante. Compartir nuestras experiencias, escuchar las de otros, sentirnos comprendidos y apoyados, son aspectos esenciales para nuestra salud emocional. Busca personas con quienes puedas ser auténtico, con quienes puedas compartir tu viaje sin miedo al juicio. La comunidad, ya sea grande o pequeña, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que, juntos, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier desafío. 9. La terapia, un espacio para la sanación guiada. A veces, necesitamos la guía de un profesional para navegar las aguas profundas de nuestro ser. La terapia, en sus diversas formas, puede ser un recurso invaluable para el bienestar emocional. Un terapeuta capacitado nos ofrece un espacio seguro donde podemos explorar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras heridas y comenzar el proceso de sanación con el apoyo de alguien que comprende el camino. No es un signo de debilidad buscar ayuda, sino un acto de coraje y amor propio. 10. El arte y la creatividad. Expresando lo inexpresable. El arte, en todas sus formas, es un vehículo poderoso para la expresión emocional. Ya sea pintando, escribiendo, bailando o creando música, el acto de crear nos permite expresar lo que a veces no podemos decir con palabras. La creatividad nos conecta con nuestro ser más auténtico, nos ofrece una salida para nuestras emociones más profundas y nos recuerda la belleza que existe en la expresión de nuestra individualidad. Permítete explorar tu creatividad, sin juzgar el resultado, simplemente disfrutando del proceso de creación. 11. El movimiento del cuerpo. Danza y vitalidad. El cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados, y el movimiento físico es una forma poderosa de influir en nuestro bienestar emocional. Ya sea a través del yoga, la danza, el ejercicio o simplemente caminar en la naturaleza, mover el cuerpo nos ayuda a liberar tensiones acumuladas, a desbloquear emociones y a revitalizar nuestro espíritu. Escucha a tu cuerpo, permite que se exprese a través del movimiento y siente cómo la energía fluye, cómo la vitalidad regresa, cómo el alma se alegra. 12. La espiritualidad, conectando con lo sagrado. Por último, pero no menos importante, la espiritualidad, en la forma que resuene contigo, es un recurso esencial para el bienestar emocional. Conectarte con lo sagrado, ya sea a través de la oración, la meditación, la contemplación o cualquier otra práctica espiritual, te ofrece un sentido de propósito, una conexión con algo más grande que tú mismo.
La espiritualidad nos da una perspectiva más amplia de la vida, nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de un todo más vasto y lleno de significado. En conclusión, el bienestar emocional es un viaje continuo, una danza entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Los recursos y herramientas que aquí te he compartido son compañeros en ese viaje, guías que pueden ayudarte a encontrar el equilibrio, la paz y la plenitud en cada momento de tu vida. Recuerda que este es un camino personal y que lo más importante es que encuentres lo que resuene contigo, lo que te nutra y te fortalezca. En este anexo, te he ofrecido un mapa, pero el viaje es tuyo, y cada paso que des será un paso hacia una vida más rica, más plena, más auténtica.